Has fermentado ceniza con melaza. Seguiste el método exactamente. Agua, ceniza, melaza. 7 días. Y lo aplicaste. Y al principio funcionó. Las plantas respondieron. El color mejoró. El crecimiento aceleró. Pero después de 3 semanas algo cambió. El suelo comenzó a endurecerse, a repeler agua, a formar una costra en la superficie que no existía antes. No fue la ceniza sola. No fue la melaza sola. Fue la combinación. Porque lo que nadie te dijo es que la fermentación de ceniza con melaza no solo libera minerales, también produce algo más. Algo que en concentraciones incorrectas sella el suelo desde adentro. Un compuesto que convierte suelo abierto en suelo compactado. Y la mayoría lo está aplicando sin saberlo. Esto es raíces olvidadas. Y este es el error que está sellando tu suelo. Primero, ¿por qué la melaza se usa en fermentación de ceniza? Ceniza fresca es extremadamente alcalina. pH 12 o 13. A ese nivel quema raíces, mata microorganismos y los minerales que contiene, potasio, calcio, magnesio, están en formas insolubles, óxidos y carbonatos que las plantas no pueden absorber. Entonces fermentas la ceniza, con agua y melaza. La melaza aporta azúcares, sacarosa principalmente, y esos azúcares alimentan bacterias acidolácticas, Lactobacillus, Saccharomyces. Esas bacterias metabolizan azúcares y producen ácidos orgánicos, ácido láctico, ácido acético, ácido cítrico, y esos ácidos hacen 2 cosas. Primero, neutralizan la alcalinidad de la ceniza. El pH cae de 12-13 a 7-8, neutro a ligeramente alcalino, seguro para aplicar. Segundo, quelatan los minerales. Convierten óxidos insolubles en sales orgánicas solubles, citrato de potasio, lactato de calcio, formas que las raíces pueden absorber inmediatamente. Ese es el diseño. Y funciona. Pero aquí está lo que casi nadie menciona. Durante esa fermentación, las bacterias no solo producen ácidos, también producen una sustancia viscosa, una capa gelatinosa, azúcares complejos de cadena larga. Y en presencia de calcio de la ceniza, esa sustancia forma geles estables, viscosos, que en diluciones correctas mejoran estructura del suelo, pero en concentraciones altas sellan poros. Y aquí es donde la mayoría comete el error sin darse cuenta. Ahora, ¿qué está pasando biológicamente durante la fermentación que nadie está midiendo? Cuando añades melaza a ceniza y agua, introduces aproximadamente 50-70% de azúcares fermentables en peso, principalmente sacarosa. Las bacterias acidolácticas colonizan la mezcla y comienzan a consumir esos azúcares. Pero no solo producen ácido láctico, también producen dextrano, una sustancia pegajosa formada por cadenas de glucosa enlazadas. Dextrano es producido por ciertas cepas de bacterias durante fermentación y tiene una propiedad crítica. En presencia de iones de calcio, forma estructuras de gel. Calcio actúa como puente. Enlaza esas cadenas pegajosas entre sí, creando una red tridimensional. En concentraciones bajas, esto es beneficioso. Esos geles ayudan a unir partículas de suelo en agregados. Mejoran estructura, retienen agua, pero cuando la concentración de melaza es demasiado alta, se produce demasiada sustancia pegajosa, y cuando ese exceso se mezcla con el calcio de la ceniza, el gel se vuelve demasiado denso. Y cuando aplicas esa mezcla al suelo, introduces millones de cadenas de esa sustancia gelificada, que se depositan en los poros del suelo, entre partículas minerales, y lentamente, a medida que se secan, esos geles se endurecen, sellan espacios, reducen permeabilidad. El suelo que antes absorbía agua, comienza a repelerla, porque los poros están obstruidos con esa película invisible endurecida. Un estudio de la Universidad de Wageningen en 2008 midió efectos de estas sustancias bacterianas en suelo. Concentraciones por encima de 2-3% causaron reducción significativa en capacidad del suelo para absorber agua, y la mayoría de las recetas de ceniza fermentada usan proporciones de melaza demasiado altas. 1 cucharada por litro, 2 cucharadas, incluso más. Eso produce fermentación vigorosa, mucha espuma, olor fuerte, señales que la gente interpreta como está funcionando bien. Pero también produce ese residuo pegajoso en exceso. Y cuando aplicas eso sin diluir correctamente, estás literalmente pintando el interior de tu suelo con gel. Esto parece un detalle menor, pero es donde el suelo se pierde o se regenera. Ahora, ¿cómo este sellado ocurre paso a paso después de la aplicación? Un agricultor en Andalucía me escribió hace 2 meses. Siguió una receta popular de ceniza fermentada.
1 cucharada de melaza por litro. Aplicó cada semana durante un mes. Las primeras 2 semanas, crecimiento explosivo, tomates verdes intensos, pimientos engordando rápido. Semana 3. El agua comenzó a correr por la superficie en lugar de penetrar. Semana 4. Costra brillante en la superficie del suelo. Dura, quebradiza cuando seca, gomosa cuando húmeda. Semana 5. Las plantas dejaron de crecer, hojas amarillentas, raíces sin poder expandirse. No fue la ceniza, fue la dosis de melaza y la falta de dilución. Esto es lo que pasó en su suelo y lo que está pasando en miles de jardines ahora mismo. Aplicas ceniza fermentada con melaza. Proporción incorrecta. Demasiada melaza, poca dilución. Día 1-3. El líquido penetra el suelo. Los minerales quelados, potasio, calcio, magnesio, comienzan a ser absorbidos por raíces. Las plantas responden positivamente. Crecimiento acelerado. Color mejorado. Todo parece funcionar perfectamente. Pero simultáneamente, esa capa gelatinosa se deposita en los poros del suelo, entre partículas de arena, limo y arcilla. Día 4-7. El agua comienza a evaporarse. Y a medida que se evapora, la sustancia pegajosa se concentra, se deshidrata y forma películas sólidas. Esas películas recubren partículas minerales y reducen el espacio poroso disponible para aire y agua. Día 8-14. El efecto se vuelve visible. El suelo en la superficie forma una costra, dura, brillante en algunos casos debido al gel seco. Cuando riegas, el agua corre por la superficie, no penetra, o penetra muy lentamente. Si intentas cavar, el suelo se siente gomoso. Pegajoso cuando está húmedo, duro como cemento cuando está seco. Y aquí está lo más insidioso. Este efecto es acumulativo. Cada aplicación adicional de ceniza fermentada con melaza en exceso añade más capas de ese residuo pegajoso, más sellado, más compactación. Y después de 3-4 aplicaciones, el suelo que originalmente era friable se convierte en impermeable. Las raíces no pueden expandirse, el aire no puede entrar. Los microorganismos aeróbicos mueren por falta de oxígeno y el suelo colapsa biológicamente. Un estudio de la Universidad de California Davis en 2012 documentó este fenómeno en suelos agrícolas. Esa sustancia pegajosa en concentraciones superiores a 3% causó reducción de 40-60% en porosidad del suelo. Pero aquí está el problema. Nadie está midiendo concentración de esa sustancia en ceniza fermentada casera. Están siguiendo recetas sin entender qué están introduciendo. Y la señal de que algo está mal, el sellado del suelo, aparece semanas después, cuando ya es demasiado tarde para prevenir. Guarda esto, porque explica por qué muchos abandonan el método. Entonces, ¿cómo se usa ceniza fermentada sin sellar el suelo? La solución no es abandonar la melaza, es usarla en proporción correcta y diluir agresivamente antes de aplicar. Paso 1. Reducir melaza en fermentación. Proporción correcta, media cucharadita de melaza por litro de mezcla ceniza-agua. No 1 cucharada, media cucharadita. Eso aporta suficientes azúcares para activar bacterias ácido-lácticas. Producen ácidos para neutralizar ceniza y quelar minerales, pero no produce exceso de ese residuo pegajoso, porque las bacterias no tienen suficiente azúcar para síntesis masiva. Paso 2. Fermentar más tiempo. En lugar de 7 días, fermenta 10-14 días. Con menor concentración de azúcar, la fermentación es más lenta, pero más completa. Las bacterias consumen azúcares gradualmente y producen esa sustancia gelatinosa en cantidades controladas. Señal de fermentación correcta. Olor ácido pero suave. No amoníaco, no azufre. pH final entre 6.5 y 7.5. Paso 3. Diluir agresivamente antes de aplicar. Este es el paso crítico que la mayoría omite. Ceniza fermentada, incluso con baja melaza, debe diluirse 1:20 o 1:30 antes de aplicar al suelo. Una parte de concentrado fermentado por 20 a 30 partes de agua. Eso entrega minerales quelados en concentraciones que el suelo puede absorber, pero diluye ese residuo pegajoso a niveles que no causan sellado. Si aplicas concentrado directo o diluido solo 1.5 o 1:10, estás aplicando demasiada sustancia gelatinosa y el sellado ocurrirá. Paso 4. Aplicar en suelo húmedo, no seco. Nunca apliques ceniza fermentada en suelo seco, porque en suelo seco, ese gel se concentra inmediatamente en la superficie sin penetrar. Riega ligeramente primero, o aplica cuando el suelo ya está húmedo. Temprano en la mañana después del rocío.
Eso permite que la solución diluida penetre profundamente y que la capa gelatinosa se distribuya en volumen, no en superficie. Paso 5. Rotar con aplicaciones sin melaza. Cada 3-4 aplicaciones de ceniza fermentada con melaza, haz una aplicación solo con café fermentado o té de compost sin ceniza. Eso introduce microorganismos que descomponen ese residuo pegajoso acumulado. Bacterias y hongos que secretan enzimas que rompen esas cadenas. Estas enzimas liberan los poros. Restauran permeabilidad. Error común que arruina todo. Pensar que más espuma y más olor fuerte durante fermentación significa mejor resultado. No, significa exceso de azúcar y exceso de producción de ese gel. La fermentación correcta es tranquila, olor suave, espuma mínima, porque no hay exceso de azúcar para fermentación explosiva. Si tu suelo ya está sellado, primero, deja de aplicar ceniza fermentada con melaza inmediatamente. Segundo, aplica té de compost aeróbico durante 2-3 semanas. Eso introduce enzimas que descomponen ese residuo pegajoso acumulado. Tercero, incorpora materia orgánica seca, hojas trituradas o paja, para absorber el gel y romper la costra físicamente. Cuarto, riega profundamente una vez para lavar exceso de sales y sustancias gelificadas hacia capas inferiores. El suelo comenzará a recuperar permeabilidad en 4-6 semanas. Y aquí es donde la mayoría comete el error sin darse cuenta. Ceniza fermentada con melaza no es un método malo. Es un método mal dosificado. La diferencia entre medicina y veneno es la dosis. Y en este caso, la dosis es tanto la cantidad de melaza durante fermentación como la dilución antes de aplicar. Media cucharadita, no una cucharada. Diluir 1, 20 o 1,30, no 1,5. Aplicar en suelo húmedo, no seco. Esas 3 variables determinan si estás regenerando suelo o sellándolo, porque esa capa gelatinosa en concentraciones bajas construye estructura. En concentraciones altas sella poros. El suelo no distingue tu intención, solo responde a química. Y la química de exceso de azúcar más calcio es siempre la misma. Gel, compactación, sellado. He leído cientos de comentarios y el mismo problema se repite. Entonces déjalo aquí. Una palabra. ¿Sellado o abierto? ¿Tu suelo después de aplicar ceniza fermentada se selló o se abrió? Una palabra. Porque la respuesta confirma si estás aplicando la proporción correcta o necesitas ajustar. La ceniza fermentada libera minerales, pero si la melaza está en exceso, también sella poros, y un suelo sellado comienza a perder vida, sin importar cuántos minerales contenga. El equilibrio no es opcional, es el método. Esto es Raíces Olvidadas, donde los errores invisibles se vuelven visibles. Y tu suelo está esperando que entiendas la diferencia entre alimentar y asfixiar.